minutos para salir del Palacio de Gobierno porque será bombardeada por la Fuerza Aérea esa dependencia dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Antes del golpe de Estado, los teatros se desarrollaron principalmente en la Universidad de Chile, en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Estos, con el pasar del tiempo, dieron forma a escuelas, centros de estudio y difusión del teatro, con sensibilidad en los temas sociales de esa época. En regiones no es muy distinto. Las universidades se vinculan con su medio y con los obreros y campesinos para difundir el teatro, lo que lo transforma casi en instituciones sociales, haciendo que su impacto fuera sentido por toda la sociedad en su conjunto. Estos movimientos simpatizaron fuertemente con las políticas gubernamentales de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. La opinión política del teatro se vio reflejada en sus temáticas, puestas en escena, la difusión social del teatro, etc. También buscaban democratizar los modos de producción del teatro. Esto era lograr aún mayor participación de todos los oficios en él y el total compromiso de cada miembro en la obra de arte total. Toda esta dinámica se irrumpe bruscamente en el año 1973 por el golpe de Estado. Los teatros de grupo están formados por un grupo pequeño de personas que hacían un teatro crítico al sistema que imperaba en ese entonces. Se contabilizaron entre 1974 y 1980 alrededor de 40 obras escritas y escenificadas en Chile. Algunos de sus temas fueron repensar cómo se llegó al cataclismo histórico de esos años, cómo vive este momento el pobre. En ese entonces existía en el país un 30% de cesantía a nivel nacional. Cómo vivían los presos políticos, el torturado y cómo serían las posibles vidas de los detenidos desaparecidos. Cómo es la vida de las personas que son asediadas y vigiladas en sus trabajos o vecindarios. En cuanto a la función social de este teatro, algunas de ellas eran ser la voz de los sin voz, hacer una memoria pública del presente, denunciar los atropellos sufridos, relatar los testimonios pese a la adversidad, lograr una supervivencia cultural, orientar acciones posibles a dilemas sociales o políticos existentes en la época, vencer los temores y enclaustramiento y recomponer el tejido social,
y recrear el sentido de pertenencia. En 1974 hubo obras que abordaron metafóricamente el tema de la represión y la tortura, como Cama de batalla de Alejandro Sivekin o Hojas de parra de Badel y Salcedo, y también otras que hablaban del proceso que había conducido al país al golpe militar e intentaban rescatar un ideario político y popular como Al principio existía la vida, creación colectiva de Aleph en 1974, y A la Mari se le vio el Poppins de Badel y Salcedo de 1980. Otras obras trataban la política económica de Choc para la reconversión capitalista, manifestado principalmente en la cesantía, la desprotección y desorganización del movimiento social. Algunas de ellas son Pedro, Juan y Diego de Ictus y David Benavente de 1976, Los payasos de la esperanza de 1977 y Tres María y una rosa de 1979, ambas de Mauricio Pesutich, y el TIT, el Taller de Investigación Teatral. También El último tren de Gustavo Meza de 1978 y Testimonios de la muerte de Sabina de Juan Radrigán en 1979. Otras obras hablaban sobre los detenidos desaparecidos y la búsqueda de sus familiares, como Una pena y un cariño de Badel y Salcedo de 1978. También otras obras que hablaban sobre la censura y los medios, como Cuántos años tiene un día de Ictus y Sergio Bodanovich de 1979, y la necesidad de que alguien juzgue las injusticias, tema tocado también en la obra Tres Marías y una rosa. Ya en la década de los 80, las temáticas son sobre el exilio, como en Cinematopía de Ramón Grifero de 1986, y del retorno al país, como Regreso sin causa de Jaime Miranda de 1984. Y varias obras son cruzadas por los siguientes temas: sobre las formas de operar de la policía política, los centros de detención y tortura y las posibles vivencias de los detenidos desaparecidos. Estas obras son La secreta obscenidad de cada día de Marco Antonio de la Parra de 1985, 99 La morgue de Ramón Grifero, escrita en 1986, y Lo que está en el aire de Carlos Cerda y Teatro Ictus de 1986. Las nuevas generaciones de la transición democrática se relacionan con cierta distancia con el primer movimiento teatral crítico, combativo y heroico. Sienten que no expresa la vivencia social ni la experiencia humana que ellos han tenido, ni tampoco la forma en que ellos piensan la realidad, y encuentran una vía posible en Marco Antonio de la Parra y Ramón Grifero. Se comienza a incluir textualidades no realistas y se exacerba la cualidad escénica, apelando a zonas más oníricas y psíquicas de la experiencia, no excluyentes sino complementarias, para tener una comprensión de la realidad más amplia. La vida cultural y política se restaura, pero no como antaño. Existen otro tipo de relaciones sociales y formas de vivir la ciudad y de relacionarse con la política y el Estado. La caída de los muros y del socialismo real, la sociedad de mercado y consumo, la política de los consensos, la globalización comunicacional, etc., llevaron a que las generaciones cuya experiencia vital se genera en este contexto sea multifacético y no pueda analizarse simplemente en temas y contenido. Aquí, en Casa Oña Berta, esta casa llena de puertas.
Me hizo conocer el querer, corazón sin enloquecer. Un día por la mañana antes que rayara el sol, más linda que una rebol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la negra Esther. La negra Esther cosquillosa no aguanta la barreta. Buen chancho, bonitas tetas, su carita como rosa, como espiga de orgullosa, pero no le vale nada porque está muy deshojada como la parra en otoño. Pero hay que bajarle el moño a esta carta marcada. Yo la miro de reojo, sin decir media palabra. Si es tan relinda la cabra, le hace 1000 patas al cojo y saldré de mi antojo. Digo pa' mí adentro, no voy a contar el cuento y saldré con mi porfía. Las noches voy a hacer día, juro por el firmamento. Las obras del Teatro La Memoria, que dirige Alfredo Castro desde 1990, constituyen un buen ejemplo de una conexión simbólica entre subjetividad e historia a partir de materiales dramáticos que hace algunas décadas hubieran sido tratados de modo realista. La manzana de Adán de 1990, La historia de la sangre de 1992 y Los días tuertos de 1993 deconstruyen relatos testimoniales, prostitutos, travestis, asesinos pasionales encarcelados o hospitales psiquiátricos, etc. Confrontados al relato testimonial, fluye la memoria inconsciente del actor. Las obras hacen un permanente juego de conexiones entre estos espacios de abandono, violencia y desarraigo, y símbolos de la experiencia y la historia nacional. No por casualidad, el grupo La Memoria concibió estas obras como la trilogía testimonial de Chile, evidenciando estas redes de simbolización de lo nacional o de la patria. A su vez, La Tropa, único grupo que realmente desarrolla un trabajo de creación colectiva en Chile y que mantiene un núcleo estable de integrantes, ha realizado 5 montajes que ya son de antología dentro del teatro chileno. El rap del Quijote, de 1989 en el Teatro de la Universidad Católica, Pinocchio, de 1990, Lobo, de 1994, basado en la obra de Boris Vian, Viaje al centro de la Tierra, en 1995, y Gemelos, de 1998, basado en la novela El gran cuaderno de Agatha Christie. Son obras de viaje o del transcurrir épico de personajes aventureros que en realidad están realizando ritos de paso hacia un estadio de mayor autoconocimiento y desarrollo personal. La Puerta realiza su propia dramaturgia coordinada por su director Luis Ureta. Ellos también manejan la idea del viaje, pero más bien la del retorno al padre, a la patria, tras haber sido arrojados al mundo y a sus acechanzas. De nuevo, hay más bien una abstracción que un realismo escénico actoral, instigado por un texto conceptual que permite la universalización de la situación básica. En Tacataca Mon Amour, de 1993, el Teatro del Silencio, en dirección de Mauricio Celedón, revisa críticamente las fuerzas que han movido el siglo XX, sometiendo los impulsos de la modernidad y sus utopías de liberación a la dinámica del poder, la guerra y el exterminio.